El mundo antes del diluvio, el llamado de Dios a Noé, el mundo corrompido, Génesis capítulo 6. Hace miles de años, en los tiempos antiguos después de la creación de Adán y Eva, la humanidad se multiplicaba rápidamente. Con el paso de los siglos, el hombre pobló la tierra, pero también se alejó de Dios. La Biblia nos dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios miró al mundo y se entristeció profundamente. El planeta que Él había creado con tanto amor, ahora estaba lleno de violencia, corrupción, injusticia y pecado. La humanidad había olvidado a su Creador. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir de manera radical para reiniciar la historia de la humanidad. Este evento sería el diluvio universal. ¿Quién era Noé? En medio de ese mundo corrupto, vivía un hombre diferente, Noé. Según el relato bíblico, Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso significa que vivía con rectitud y se mantenía fiel a los valores divinos, a pesar del entorno decadente. Se calcula que Noé vivió alrededor de 300 a 400 años antes del diluvio. Aunque no existe una fecha exacta, muchos estudiosos ubican a Noé alrededor del año 2500 a.C. Vivió 950 años, según Génesis capítulo 9, versículo 29. El llamado de Dios decidió que la humanidad debía ser juzgada por su maldad, pero también decidió salvar a Noé y a su familia por su fidelidad. Entonces le habló directamente: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer». Génesis 6, 13 a 14. Fue el inicio de una misión monumental. Las instrucciones para construir el arca. Dios no solo le dio la orden a Noé, sino que también le entregó las especificaciones exactas para construir el arca, una gigantesca embarcación que serviría como refugio para su familia y para todas las especies animales. Las medidas eran asombrosas: 300 codos de largo, unos 135 metros, 50 codos de ancho, unos 22 metros, 30 codos de alto, unos 13 metros. Debía tener 3 niveles, una ventana en la parte superior, una puerta en uno de los costados. Noé recibió estas instrucciones cuando tenía 500 años. Génesis 5:32. En ese momento, ya era padre de 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La construcción del arca. Décadas de fe. La Biblia no menciona el tiempo exacto que Noé tardó en construir el arca, pero muchos estudiosos estiman que fueron entre 100 y 120 años desde que Dios le dio la orden hasta el comienzo del diluvio, según Génesis 6:3 y 7:6. Durante ese tiempo, Noé también predicaba justicia al pueblo, advirtiéndoles del juicio que vendría, aunque nadie quiso escucharle. Imagina construir una estructura colosal de madera, sin maquinaria moderna, rodeado de burlas y escepticismo. Noé perseveró sin desviarse de su propósito. La promesa de un pacto. Dios le hizo una promesa a Noé. Establecería un pacto con él. Esta era una señal de que la humanidad no sería totalmente destruida. A través de Noé, la vida continuaría en la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. Y no solo ellos. Dios ordenó que una pareja de cada especie animal, macho y hembra, también entrara en el arca para preservar la biodiversidad del planeta. De los animales puros, llevaría 7 parejas. El reloj corre. La humanidad no escucha. Mientras Noé y su familia trabajaban, el resto del mundo continuaba en su camino de destrucción. Nadie creyó en su mensaje. Nadie tomó en serio la advertencia del diluvio. Las personas se reían, se burlaban, seguían casándose, trabajando y viviendo como si nada fuera a cambiar. No sabían que el tiempo se agotaba. El diluvio universal, juicio, obediencia y supervivencia. Se acerca el momento. Noé tiene 600 años. Llegó el año 600 de la vida de Noé. Hasta entonces había estado construyendo el arca con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Su fe y obediencia no vacilaron ni un solo día.
Cuando todo estuvo listo, Dios le habló nuevamente y le dijo que en 7 días comenzaría el diluvio. Esta fue la última cuenta regresiva para un evento que cambiaría la faz de la tierra. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Dios le indicó llevar 7 parejas de animales puros para sacrificios y alimento, una pareja de animales impuros, alimentos para su familia y para los animales. En total, 8 personas entrarían en el arca. Noé, su esposa, de nombre desconocido en la Biblia. Sem y su esposa, Cam y su esposa. Jafet y su esposa. El ingreso al arca. Imagina la escena. Parejas de elefantes, jirafas, aves, felinos, reptiles y mamíferos avanzando hacia la enorme embarcación. Noé no tuvo que buscarlos. Dios hizo que vinieran a él. Fue un momento milagroso y solemne. El arca se llenó poco a poco. Una vez que todos los animales y personas designadas estaban dentro, ocurrió algo impresionante. Y Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. Eso simbolizaba que el juicio había comenzado y que ya no había vuelta atrás. Dios mismo selló la entrada del arca. El diluvio, 40 días y 40 noches de agua. Entonces comenzó el diluvio. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. No fue solo lluvia. Aguas subterráneas brotaron con fuerza desde el interior de la tierra, y al mismo tiempo, las lluvias torrenciales cayeron durante 40 días y 40 noches sin parar. Un cataclismo global. Las montañas más altas quedaron cubiertas. Todo ser viviente fuera del arca murió. Animales, humanos, aves. Solo sobrevivieron quienes estaban dentro de aquella embarcación construida por fe. Se estima que las aguas tardaron 150 días en comenzar a disminuir, lo que indica que el planeta estuvo sumergido por casi medio año. Flotando sobre el caos, durante esos días el arca se desplazaba a la deriva, sostenida por las aguas. Noé y su familia vivían dentro junto a miles de animales, cuidándolos, alimentándolos y manteniéndose con vida. No fue fácil. Imagina la oscuridad, el sonido constante de lluvia, el movimiento del agua y el aislamiento total. Sin embargo, la fe de Noé se mantuvo firme. Durante todo este tiempo, Dios no se olvidó de Noé. Génesis 8:1 dice: «Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca». El descenso de las aguas. Después de 150 días, Dios envió un viento sobre la tierra para que las aguas comenzaran a descender. Las fuentes del abismo y las lluvias se detuvieron. 40 días después, el arca descansó sobre los montes de Ararat, una región montañosa que hoy se cree está en el actual este de Turquía. Noé comenzó a observar señales de que la tierra comenzaba a secarse. Para saber si ya era seguro salir, realizó 2 pruebas importantes. Soltó un cuervo, que iba y venía sin encontrar reposo. Luego soltó una paloma, que volvió al arca. 7 días después la soltó nuevamente y volvió con una rama de olivo en el pico, señal de que las aguas habían bajado. Finalmente, al soltarla una tercera vez, la paloma no regresó. Esa fue la señal definitiva. El mundo estaba listo para un nuevo comienzo. Un año entero en el arca. Desde el momento que empezó el diluvio hasta que Noé salió del arca, pasó 1 año y 10 días. Génesis 7:11 y Génesis 8:13-14. Más de 360 días encerrados. Fue una espera larga, pero finalmente Dios le habló nuevamente a Noé y le dijo que saliera del arca con su familia y los animales. «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 8:16. Así terminó el juicio y comenzó una nueva era, un nuevo mundo, pacto, arco iris y la nueva humanidad. El primer acto, gratitud y sacrificio. Después de más de 1 año dentro del arca, Noé y su familia tocaron tierra firme. Su primer acto al salir no fue construir casas ni buscar alimento. Lo primero que hizo fue adorar a Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20.
Este sacrificio fue una ofrenda de agradecimiento. Era una señal de devoción, humildad y reconocimiento de que Dios había salvado a su familia del juicio. Dios recibió con agrado este acto, y fue entonces cuando pronunció palabras eternas: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Génesis 8:21. Aquí comienza un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El pacto eterno de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les dio un mandato que ya había sido dado antes a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Este nuevo comienzo no era solo físico, sino espiritual. Era una segunda oportunidad para la humanidad entera. Y Dios hizo un pacto incondicional. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Nunca más exterminaría toda la vida. Daría una señal visible para que las futuras generaciones recordaran esa promesa. El arco iris, la señal del pacto. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Cada vez que lloviera y se viera el arco iris en el cielo, la humanidad recordaría que Dios no volvería a enviar un diluvio universal. Este símbolo, tan conocido hoy, no es solo un fenómeno atmosférico. Para millones de creyentes es un recordatorio visual del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Bereshit, los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Los tres hijos de Noé fueron fundamentales para repoblar el planeta. Cada uno de ellos representa linajes y naciones enteras. La humanidad actual, según la Biblia, desciende de ellos. Primero, Sem. De su descendencia vendrían pueblos del Medio Oriente, y más adelante, el pueblo de Israel, del cual nacería Jesucristo. Segundo, Cam. De él nacerían las civilizaciones africanas y parte de Asia. Tercero, Jafet. Se considera antepasado de las naciones europeas. A través de estos tres linajes, el mundo se fue dividiendo en tribus, lenguas y culturas, pero todos tenían un origen común: la familia de Noé. El error de Noé, el episodio del vino. Aunque Noé fue un hombre justo, no era perfecto. Poco después de repoblar la tierra, trabajó como agricultor y plantó una viña. Con el tiempo hizo vino y bebió, pero se embriagó. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Génesis 9:21. Este episodio trajo una serie de conflictos familiares. Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos de forma irrespetuosa. Sem y Jafet, en cambio, actuaron con dignidad y cubrieron a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó y se enteró de lo ocurrido, maldijo a Canaán, hijo de Cam, y bendijo a Sem y a Jafet. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. Este momento es clave porque marca las bendiciones y maldiciones que afectarían a sus descendientes en los siglos por venir. El final de Noé. Noé vivió 950 años. Fue testigo del nuevo mundo, del crecimiento de la humanidad y del establecimiento de nuevas naciones. Su legado no fue solo biológico, sino espiritual. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Génesis 9:29. Naciones. La Torre de Babel y el legado eterno de Noé, la tabla de las naciones. Génesis capítulo 10. Después del diluvio, Noé y su familia empezaron a repoblar la tierra. De sus tres hijos surgieron las naciones y culturas que más adelante dominarían el mundo antiguo. Génesis capítulo 10 es conocido como la tabla de las naciones, y en ella se describe detalladamente el linaje de Sem, Cam y Jafet. Descendencia de Jafet, pueblos europeos y de Asia Menor. Entre sus hijos estaban Gomer, Magog, Madai, Javán, entre otros. De sus linajes surgieron regiones como Grecia, Turquía, Rusia y Europa del Este. Descendencia de Cam, regiones del norte de África, el Medio Oriente y Canaán. Sus hijos fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán.
De aquí nacieron pueblos como los egipcios, Misraim, los etíopes, Cus y los cananeos, descendencia de Sem, línea espiritual clave en la Biblia. Sem es el antepasado directo de Abraham, Isaac, Jacob y finalmente Jesús. De él vienen los hebreos, arameos, asirios y otras naciones del Medio Oriente. La Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Aunque Dios había mandado a la humanidad a llenar la tierra, muchos descendientes de Noé decidieron quedarse juntos. En la llanura de Sinar, actualmente parte de Irak, dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». Génesis 11:4. Este proyecto no era solo un edificio. Representaba orgullo humano, autosuficiencia y desobediencia directa al mandato de Dios. Dios vio que la humanidad hablaba una sola lengua y que nada los detendría si seguían unidos en rebeldía. Por eso, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Así nació la diversidad de lenguas, y los pueblos se dispersaron por toda la tierra. La torre quedó inconclusa, y la ciudad se llamó Babel, que significa confusión. De Noé a Abraham, la línea espiritual continúa. Aunque muchos pueblos se alejaron de Dios, uno de los linajes de Sem se mantuvo fiel. De este linaje nació Abraham, más tarde llamado Abraham, quien sería el padre de las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. La genealogía bíblica sigue así: Noé, Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, Abram. Esto demuestra que el legado de Noé no terminó con el diluvio. Su obediencia, fe y descendencia siguieron siendo el canal por el cual Dios desarrollaría su plan de redención para toda la humanidad. El legado espiritual de Noé. Fe radical. Noé creyó en lo invisible. Construyó un arca en tierra seca sin una gota de lluvia como prueba. Obediencia total. Cumplió cada instrucción divina al detalle, sin cuestionar. Justicia en medio de la oscuridad. Vivió con rectitud cuando todos a su alrededor hacían lo malo. Padre de las naciones. Sus tres hijos repoblaron la tierra y dieron origen a las culturas humanas. Símbolo de redención. El arca es vista por muchos como una figura del refugio que representa a Jesús, salvación en medio del juicio. Impacto de Noé en otras culturas. La historia del diluvio no es exclusiva de la Biblia. Hay más de 200 versiones de un diluvio universal en diversas culturas del mundo, como el Popol Vuh, mitología maya, el relato de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, Mesopotamia, los relatos hindúes del dios Manu. Esto indica que la historia del diluvio dejó una huella profunda en la conciencia colectiva de la humanidad. Conclusión final. La historia de Noé y el arca no es solo un relato antiguo. Es una historia de fe, justicia, renovación, advertencia y esperanza. Una lección eterna de que aún en medio de un mundo caído, una sola persona obediente puede marcar la diferencia. Hoy el arco iris sigue apareciendo en el cielo como recordatorio del amor de Dios, y el ejemplo de Noé nos invita a vivir con fe, integridad y propósito.